Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, damas y caballero? Muy buenas tardes, tenga usted, sea totalmente bienvenido a este su espacio, a este su programa En la Línea de la Fe, en su emisión correspondiente al 21 de febrero del año del Señor del 2024. Ya estamos en la primera semana formal, de Cuaresma. Ojalá que podamos o que hayamos podido hacer ya los ritos pertinentes. Este domingo que ya pasó, pues ya tenemos nuestro primer domingo. Y también, pues ojalá que empecemos a vivir de manera muy sentida esto. Pues le doy la más cordial bienvenida a este su programa. Es uno de los programas que vamos a estar así como que de forma un poquito interrumpida, porque pues se vienen otros especiales, pero vamos a ir retomando nuestros temas, los temas relacionados a la persona, a la formación de la persona en relación a la pareja, en relación a todo lo que vamos a ver el día de hoy va a estar orientado a la pareja. Y bueno, estábamos adelantando un poquito acerca de estos temas ya desde el programa del día 7 de febrero. Estábamos hablando acerca de que el día de hoy pues teníamos que tocar temas importantes. Estábamos hablando como por ejemplo de la sexualidad, y uno de las partes que vamos a tocar el día de hoy precisamente es eso. Vamos a hablar acerca de la sexualidad orientada a la pareja. Recordemos un poquito que esta parte pues la hemos estado tratando en relación a que siempre tenemos que estar pensando primero en nosotros, es decir, cómo tenemos los conceptos nosotros, después cómo tienen los conceptos los demás, y finalmente qué es lo que podemos hacer con nuestros conceptos juntos, ¿no? Esa es la idea de poder orientar todo esto hacia la pareja. Ahora déjeme adelantarle un poquito qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Pues el día de hoy vamos a volver a tomar el concepto del cuerpo, pero ahora en relación a la sexualidad. Vamos a hablar acerca de cuál es la sexualidad instintiva, qué papel juega la sexualidad instintiva dentro de nuestro comportamiento en la sociedad. Vamos a estar hablando también de cómo es que hay cosas que nosotros dentro de ese sentido pues rara vez podemos evitar. Sí se puede, pero hay pocas personas que lo logran. Estamos hablando del juego de todos los químicos que nuestro cuerpo genera como parte de su instinto, ¿no? Vamos a hablar también acerca de que si existe o no la sexualidad, una sexualidad razonada. Vamos a hablar junto con eso acerca de las filias, de la sexualidad que está tergiversada completamente. Vamos a tratar un tema bastante interesante, bueno, que a mí en lo particular se me hace muy interesante, que es la sexualidad como intimidad. Y vamos a hablar de toda la parafernalia que rodea este tema, porque sin duda pues es bastante complicado entenderlo. También vamos a hablar acerca de la sexualidad reproductiva, que es uno de los principales objetivos que tiene este concepto en nosotros. Y vamos a hablar un poquito nada más, el hecho de la responsabilidad que ya se hace inherente al momento de ser padre o de ser madre. Junto con esto, estimado radioescucha, vamos a estar terminando que este tema, al menos en este fragmento, porque lo vamos a retomar más adelante, vamos a estar terminando ya nuestro último corte acerca de cómo es que el ser humano va envejeciendo y cómo afecta el envejecimiento a esa parte de nuestra sexualidad. O viceversa, cómo afecta la sexualidad a la parte del envejecimiento, que puede ser todo un problema. Créanme que puede ser todo un problema tanto para hombres como para mujeres, ya cuando empezamos a darnos cuenta que nuestro cuerpo ya no es el mismo que teníamos, ¿no? Hablaremos un poquito también de los conceptos acerca de la pérdida de las cosas, en ese sentido, de la pérdida del líbido. Vamos a ver qué es el líbido también, pero vamos a hablar acerca sobre todo pues de que la sexualidad, como la percibimos la mayoría de nosotros, o como pudiera ser percibida, no es en su totalidad correcto, ¿no? Debemos de estar conscientes de que la sexualidad es un punto del ser humano, es un concepto del ser humano que abarca todo lo que él es, que abarca partes físicas, que abarca muchas partes emocionales, pero que sobre todo nos permite relacionarnos con los demás.
Y pues bueno, como le comentaba entonces, en esta parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, eso es un poquito de lo que le vamos a platicar. Pero antes de eso, pues le quiero recomendar por favor que se abrigue. Está haciendo mucho frío en el Valle de México. Hay que abrigarse y hay que tener cuidado con las enfermedades como el COVID, como la influenza, que todavía están por ahí. Entonces hay que tener a la mano los implementos necesarios para poder prevenirlas. Vamos a tratar de que si hay mucha gente a lugares donde vamos, pues utilicemos el cubreboca. Vamos también a tratar de mantener nuestro alcoholito en la bolsa, ¿no? Para aquello de desinfectar las superficies. Pero sobre todo vamos a ser conscientes, ¿no? Vamos a tratar de abrigarnos bien, vamos a tratar de comer lo más sano que se pueda y pues seguir adelante. Digo, esperemos que pasen los fríos. Esta temporada sí ha estado bastante fría, por lo menos el día de hoy amanecimos con mucho frío. Entonces, abríguese mucho, cuídese mucho, por favor. Lo invito atentamente, estimado escucha, estimado amigo, estimada amiga, a que comparte este link con sus familiares y amigos y que también, si gusta, usted puede entrar a la diócesis de Tlalnepantla, al espacio que tenemos ahí en la página de la diócesis, www.tierradelmedio.org, donde puede visitar incluso otros programas que también se están haciendo, que se están llevando a cabo como un esfuerzo más de la Pastoral de la Comunicación. Puede escuchar, entre otros programas, pues el de Somos Catequistas con Luis Ortega, Cántale a la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús con la hermana Lucero, Hagamos Líos de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y por supuesto vamos a escuchar Siempre Contigo, Cristo Siempre Contigo, con los padres Tonatiuh y Carlos. Pues bueno, nuevamente, estimado redescucha, sea usted bienvenido a su programa En la Línea de la Fe. Vamos a dar inicio rapidísimo con estos temas que me gustaría comentarle y que le decía yo que me ayudara a compartir el link con sus familiares y amigos, pero sobre todo con sus hijos. Fíjese que es todo un problema, porque al final, cuando los jóvenes no tienen esta información, o la tienen, pero la tienen totalmente tergiversada, y no hay nada que les haga contrapeso en ese sentido, pues los chavos tienden a tomar decisiones referente a este concepto propiamente, pues muy erradas, ¿no? Entonces yo creo que siempre es buena la información, toda la información que nosotros podamos brindarles, siempre va a ser buena, siempre va a ser por lo menos va a ser tomada en cuenta. Y créanme que lo hacen, los jóvenes lo hacen, a pesar de que vemos que cuando platicamos con ellos no les interesa mucho lo que les decimos. Créanme que aún así algo de lo que nosotros le decimos se les va a quedar. El problema es, y yo creo que básicamente va por ahí todo el asunto, es que platicamos poco con ellos. Y cuando me refiero a platicar poco con ellos, me refiero a que no tocamos temas de interés, tocamos temas hasta cierto punto muy banales. Y también le quiero recomendar que se haga unos 2 litros de café o de té. Digo, la verdad es que la temporada lo vale, para estar disfrutando de este programa y poder estar echándose un cafecito, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que empezar a hablar con los jóvenes de temas trascendentales, de temas que vale la pena y de temas que probablemente en algún momento a ellos les van a hacer contrapeso en el sentido de las decisiones que van a ir tomando. Pero bueno, le comentaba yo que esto es complejo porque la mayoría de jóvenes, cuando hablamos acerca bueno, no tan solo de jóvenes, sino de todas las personas, cuando hablamos acerca de la sexualidad, le decía yo en programas anteriores, que muchos de nosotros o muchas de esas personas con las que se habla tienen el concepto de que la sexualidad es totalmente genital. La sexualidad para ellos es el coito con la otra persona y párale de contar, no vamos más allá, ¿no? Pero también en ese programa, recuerda usted que le comentaba, pues que el ser humano es un ser sexuado por naturaleza y todo lo que lo envuelve, su cuerpo, su pensamiento, su forma de hablar, su forma de expresarse, está relacionada a su género, a su sexo. Entonces, la idea es que nosotros entendamos esa parte para que esa parte no juegue en contra de nosotros, sino que siempre juegue a nuestro favor. Como yo he determinado que esta parte acerca del concepto del cuerpo en relación a la sexualidad, existen 3 partes, ¿no? Bueno, o 2 partes, mejor dicho. Una que es instintiva, que es la parte que ya platicábamos en otros programas, y la parte que es razonada. Aunque la sexualidad se tenga por entendido que es un sentimiento, que es una emoción, realmente no lo es. Tiene mucho de instinto, que es diferente, es decir, el instinto comparado contra una emoción, sí hay diferencia, sí hay mucha diferencia,
Pero cuando empezamos a razonar referente a la parte sexual, nos vamos a dar cuenta de que nuestra sexualidad, como le decía en un principio, no solamente es la genitalidad, sino que es la forma en que nos vamos a relacionar con el sexo opuesto. Entonces, dentro de esto, pues existe también otro tipo de sexualidad que es plenamente instintiva y que también es plenamente razonada, pero que está orientada hacia algo malo. Estamos hablando de la perversión. Yo creo que el ser humano no tiene otro terreno más amplio, no tiene otro terreno más fuerte donde se hable tanto de la perversión. O sea, de hecho no sé si exista o si aplique la palabra perversión a otros aspectos del ser humano, pero dentro de la sexualidad la palabra perversión habla mucho. Es una forma de ver la sexualidad que ya está muy, pero muy tergiversada, y que al final de cuentas siempre va a causar daño tanto para la persona que tiene ese problema como para las personas que lo rodean. Entonces sí es interesante tener esta parte como una división más de los conceptos que nosotros tenemos en relación a la sexualidad. ¿Por qué? Vamos a suponer que hay una persona o que hay personas que basan su sexualidad en el instinto, es decir, le decía yo que hay muchas personas que buscan nada más un emparejamiento para poder crear descendencia o tener descendencia o satisfacer los deseos sexuales. Hay otras personas que razonan esa sexualidad y buscan dentro del sentimiento, dentro del emparejamiento, aplicar esa sexualidad pero de forma razonada. No son aquellas personas que planifican cuántos hijos quieren tener, que planifican a lo mejor las sesiones de intimidad con la pareja, etcétera, etcétera. Hay otras personas que utilizan a las personas y que son aquellas personas que piensan solamente en el sexo como el coito, en el sexo genital, pero que solamente están utilizando a la otra persona. No hay sentimiento de por medio, no hay razonamiento de por medio, no hay algo que nosotros digamos planificación, y dejan que aflore todo el instinto, pero no nada más es el instinto, sino que ya le agregan algo de dolo. Y cuando estamos hablando de dolo, recuerda también que le decía yo que esta parte es cuando nosotros hacemos algo con una intención perversa, ¿no? Entonces, esto se da mucho cuando las personas no tienen conocimiento de absolutamente nada, cuando crecen, como dicen en mi pueblo, de forma bien silvestre, ¿no? Entonces, el problema es que transgrede no solamente a las personas de su entorno y de su generación o de sus contemporáneos, sino que empiezan a ver problema, o bueno, mejor dicho, empiezan a ver, a ser víctimas a otro tipo de personas, ¿no? Es cuando ya la sexualidad la tienen tan tergiversada que el placer que debería de causar esa sexualidad o esa relación con el sexo opuesto, para ellos ya no existe. Entonces todo un problema, y por eso lo he puesto también en una división dentro de todo esto. Y pues bueno, mire usted, en este corte vamos a estar hablando, bueno, lo que es esta introducción. Le decía yo que vamos a hablar acerca de la sexualidad instintiva, la sexualidad razonada y la sexualidad pervertida, por así decirlo, ¿no? La perversión dentro de la sexualidad. Pero ahorita es interesante, bueno, es necesario, mejor dicho, que comprendamos que le decía yo que el ser humano pues es un animal finalmente, somos animales, somos mamíferos, que la forma de reproducirnos siempre va a ser de forma sexual. Recuerde que hay formas de reproducción asexual, hay formas de reproducción sexual, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos la forma en la que nosotros nos tenemos que reproducir es la forma sexual, es decir, dentro de nuestra especie existe un macho, existe una hembra, y eso asegura de forma natural que la especie se perpetúe o continúe en la superficie del planeta. Pero es bien interesante porque esto no nada más es cuestión de ser reproductivos, ¿no? Al final de cuentas también hay cosas que juegan un papel importante. Fíjese usted que el otro día estaba yo leyendo que el hecho de que nosotros tengamos feromonas, es decir, aquellas hormonas o sustancias que nosotros desprendemos, hacen que podamos tener cierta compatibilidad a nivel instintivo con la otra persona. O sea, no nos reproducimos con cualquier persona, sino que las feromonas actúan como un clic, vamos a decirlo así, fuera del sentimiento o fuera de lo que nosotros pudiéramos tener,
actúan y nos hacen que nosotros podamos reproducirnos con una pareja totalmente compatible con nosotros. Entonces, esto es bien interesante porque podemos decir que de alguna u otra manera esto es un sentido muy muy rústico de lo que puede ser el sentimiento. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros encontramos la pareja con la que nos vamos a reproducir, pues aparte obviamente de la reproducción permanecemos con esa pareja mucho tiempo, o deberíamos de permanecer mucho tiempo con esa pareja, como le hacen los pingüinos, ¿no? Los pingüinos tienen una sola pareja para toda la vida. Entonces, esto es bien interesante porque fíjense que las feromonas actúan en todos los sentidos del ser humano, en toda la parte del cuerpo del ser humano, y le digo, hace que nos hagamos compatibles con una persona determinada. Entonces, fíjese usted que hay un estudio muy interesante que escribe Raúl Colorado Peralta y José María Rivera de la Universidad Veracruzana, donde hablan acerca precisamente de las feromonas. Y así rápidamente, déjeme comentarle que ellos dicen que en sus investigaciones pues se afirma que las feromonas humanas pueden comunicar el estado no solamente de ánimo, salud, y por supuesto son un medio para indicar la disponibilidad o compatibilidad sexual. Entonces, imagínese usted que nosotros, una persona totalmente saludable, las feromonas que va a desprender van a avisar al sexo opuesto que está disponible sexualmente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que hace 10,000 años, cuando éramos cavernícolas y vivíamos en cuevas y todo, pues de alguna manera el trato social no existía y se basaban por esto, ¿no? Pero insisto, lo interesante es que hay feromonas que son compatibles con otras y que la respuesta en el sexo opuesto es única. Al final de cuentas, sí deciden las personas, aunque no tengan un conocimiento ávido, sí deciden las personas con quién se reproducen y con quién no. Estamos hablando específicamente de la sexualidad reproductiva o la sexualidad instintiva. Este juego es bien interesante porque también entra a colación la idea del macho, ¿no? La idea de la hembra, o mejor dicho, el concepto del macho y el concepto de la hembra, que son totalmente diferentes, y son tan diferentes que nosotros creemos pues que el macho es el que golpea, es el que manda. No, realmente no. O sea, tanto la hembra como el macho en este concepto son simplemente partes de un todo, son los complementos. No puede haber una reproducción sin el macho, no puede haber una reproducción sin la hembra, pero no quiere decir que tengan un rol social, no quiere decir que se tenga que imponer uno al otro. Entonces al final tenemos que empezar a razonar esta parte. La idea del macho dentro de la reproducción es quien va a aportar la semilla, si lo queremos ver de forma romántica. La hembra dentro de esta función es quien va a aportar la tierra. Entonces no puede estar uno sin el otro, no tiene un concepto social, no tiene un concepto perjudicial para ninguno de los dos. O sea, el macho siempre va a tener un comportamiento más agresivo. Recordemos que estábamos hablando también en programas pasados acerca de cómo se define un hombre y cómo se define una mujer en cuestión de sus características físicas. Pero eso no quiere decir, insisto, que tenga que tener una connotación social. Entonces la idea, estimado radioescucha, con este corte que acabamos de tener o que estamos teniendo, es poder ser capaces de distinguir dentro de nuestra sexualidad que nosotros somos seres que buscamos la reproducción, porque de forma natural así estamos diseñados. Es decir, tenemos la necesidad inherente de reproducirnos y las feromonas nos van a ayudar a encontrar esa pareja o a hacer clic o a hacer match con esa pareja para que podamos tener una descendencia adecuada. Esto es increíble, de verdad. Piénsalo un poquito en el sentido de que no con cualquiera nos cruzamos, como diría por ahí un profesor de naturales, no con cualquiera nos metemos, sino que nuestras feromonas están dirigidas específicamente para hacer clic con una persona. ¿Qué sucede ya después en el contexto social? Pues ese ya es otro boleto, ¿no? Digo, pero naturalmente, si volteamos a ver esta parte, insisto,
Dentro de nuestro sexo hay que identificarnos como machos o hembras de la misma especie y hay que cumplir con nuestra labor, la labor que nos pone dentro de esta parte. Insisto, no tiene una connotación social, de verdad no tiene una connotación social, simplemente es tener el entendido, estar en el entendido de que todas las especies a nivel animal, todas las especies tienen un macho y una hembra, nosotros no somos la excepción. Digo, sé que esto es mucha información, pero me gustaría que nos quedáramos con eso, entender el sentido de que el ser humano tiene dos sexualidades propiamente, la instintiva y la razonada, o la instintiva y la que tiene más pensamiento, y que hay una en medio que es la perversión. Entonces vamos a quedarnos con esa parte porque lo vamos a estar revisando en todo el programa. Recordemos también que la sexualidad instintiva en nuestra especie tiene dos partes, la parte de la hembra, la parte del macho, y que de alguna u otra manera las feromonas ayudan para que podamos encontrar una pareja 100% compatible. Junto con eso, insisto, la parte de la reproducción es una necesidad natural, como todas las especies, y mientras esa parte no cambie en nuestros genes, pues que lo dudo mucho, nosotros vamos a continuar igual, nada más que después de que ya entre el pensamiento, de que nace el pensamiento en el ser humano, ya las cosas empiezan a cambiar y sobre todo en este terreno. ¿Qué le parece si nos quedamos con esto, estimado radioescucha? Yo lo invito a que me acompañe a hacer una oración de inicio para dar, para empezar este programa como se debe, y además, pues también que me acompañe a hacer un corte musical muy breve. Yo soy Juan Valdés, pues está usted escuchando en la línea de la fe, en la mejor estación de radio Voz de la Iglesia. No se vaya, que nosotros ya iniciamos. ¡Vámonos! Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, y que así rendirá mi trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo, para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí, míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí, le hablaré muy quedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a Él le interesarán. Él es un amigo para mí. Cerca de mí,
a Cristo en lo alto y no busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a mi Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, estimado radioescucha, por continuar con nosotros. Estamos arrancando ya de forma formal, valga la redundancia. Estamos arrancando ya nuestro programa concerniente al día de hoy, 21 de febrero del año del Señor del 2024. Le decía yo en el corte anterior, pues que ya estamos bastante avanzados en el año. Bueno, pues digo, como le comentaba en un principio, yo creo que el problema es llegar a abril. Quizá mayo un poquito por ahí, pero ya después para abajo, pues ya después de esos meses ya es cuesta abajo, ¿no? Entonces vamos a tratar de esforzarnos y llegar a esos meses lo mejor que se pueda, porque el tiempo se va volando. Y créame cuando le digo que en un pestañear ya vamos a estar hablando otra vez del tiempo de Adviento y de Navidad. Pero antes, pues vamos a vivir esta cuaresma como se debe. Vamos a vivir este tiempo de forma tal que nosotros podamos sentirnos bien, porque al final es eso. Fíjese que yo en algún momento comentaba que cómo sabemos que las decisiones que tomamos son buenas o son malas, pues la forma en que nos hacen sentir. Cuando una decisión nos hace sentir incómodos a niveles que cada quien sabe, digo, finalmente cada uno se conoce, pues sabemos que esa decisión no fue buena o no es buena, ¿no? Pero es chistoso porque hay algunas decisiones que cuando las tomamos de repente todo se abre, todo se facilita y se pueden llevar a cabo. Bueno, digo, al menos en lo personal, ¿no? Pero siempre es bueno vivir el momento, vivir la época, vivir el estado, porque pues no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Entonces hay que echarle ganas. Sea usted bienvenido nuevamente, le comento, a este su programa En la Línea de la Fe. Me da mucho gusto que siga con nosotros. Estamos hablando el día de hoy acerca de la sexualidad orientada a la pareja, como complemento de muchos programas que ya hemos hablado acerca de esto mismo y que vamos a seguir hablando de esto mismo, porque insisto, esta parte tiene tiene mucha tela de dónde cortar. En este corte le comentaba yo que vamos a hablar de básicamente de lo que es la sexualidad razonada, lo que es la parte de la intimidad, la parte de la sexualidad genital que ya habíamos hablado, y la parte muy importante acerca de la sexualidad tergiversada, es decir, cómo hay personas o cómo... Bueno, yo no me creo una persona perversa o pervertida, no más de lo normal. Fíjense que es algo chistoso porque también la psicología dice que hay un rango, ¿no? Hay un rango de maldad y podemos decir que en determinado momento pues estamos en el mundo y es muy difícil ser completamente puros, completamente santos, pero la psicología dice que al final de cuentas hay un rango de normalidad en las cosas que nosotros creemos que son perversas, por así decirlo, ¿no? Obviamente esto lo determina un profesional de la salud mental, pero al final de cuentas nosotros podemos hacer la evaluación en nuestra vida y pensar qué tan normal o qué tan anormales somos, ¿no? Entonces dentro de esto, ¿qué es lo que yo le comentaba? Entra la parte de la sexualidad tergiversada o la sexualidad pervertida. Pero tiene una causa que vamos a analizar el día de hoy aquí en este corte, pero que me gustaría que lo fuéramos viendo y que a grosso modo fuéramos pensando qué tanto influye eso en nuestra vida. Pero de entrada, esto que le comentaba yo de la sexualidad razonada, a mí se me hace de alguna manera algo sí bueno, pero que al final también como que cuando se dogmatiza, cuando se encuadra algo que es propiamente sentimental, pues llega a tener ciertas complicaciones. Mire, le comento. La sexualidad razonada, ¿cómo la entiendo yo? Se lo comparto. La sexualidad razonada es cuando una persona, hombre o mujer, está bien consciente de sus necesidades sexuales. Estamos hablando de
del placer de tener relaciones sexuales con otra persona, estamos hablando de que entiende propiamente la necesidad de la reproducción. Estamos hablando de que es una persona que sabe que para poder reproducirse necesita la atención de otra persona, pero que el sentimiento dentro de esta planificación se queda un poquito de lado, ¿no? Entonces, hay personas que buscan pareja y que llegan a la negociación con esa pareja. Por ejemplo, me ha tocado conocer un par de parejas que ya tienen, bueno, ya están en edades bastante adultas, donde llegan a una negociación, donde dice, ¿sabes qué? Pues mira, yo quiero tener hijos, no siento nada especial por ti, digo, a lo mejor sí me gustas y todo, pero no siento nada especial, vamos a tener hijos, vamos a casarnos, vamos a vivir como socios, de alguna manera, ¿no? No sé qué tan bien funcione, y digo, ya tiene mucho que no he platicado con ellos, pero al final no creo que también así, de esa forma tan fría, se pueda vivir la parte de esta sexualidad razonada. Luego vienen las parejas que sí tienen sentimientos, pero que utilizan la parte de la sexualidad genital, por así decirlo, como la parte también de un convenio, ¿no? Determinan los días de intimidad que van a tener a la semana, que de acuerdo, fíjese que usted, que de acuerdo a lo que nos comentaban en la escuela cuando estábamos viendo esa parte de la pastoral, nos decían que era algo bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque al final también el encuentro sexual con la pareja, la parte de la intimidad, si se hace repetidas ocasiones, a pesar de que es muy rico, si se hace repetidas ocasiones, puede llegar a tener un problema de simplismo, no puede llegar a aburrir, si en el mejor de los casos. Entonces nos platicaba el profesor en aquel momento, o profesora, no recuerdo qué era, nos platicaba que sí era buena idea planificar las sesiones íntimas con la pareja para tener toda la disponibilidad y toda la avidez del mundo. Pero luego vemos que la realidad es muy diferente, vemos que también la realidad, al ser instintiva la parte de la sexualidad, pues nos impulsa, ¿no? La sexualidad nos impulsa, es algo apasionado, es algo que se da en el momento. Y cuando se vive de esa forma, cuando se vive de forma instintiva, estamos rozando una raya, estamos rozando un límite donde ya podemos cosificar a la persona. Y ese ya es un problema, porque pues no somos animales tampoco como para que, no somos el gallo y la gallina, como que para que cuando se le antoja el gallo llegue y monte a la gallina, ¿no? O sea, no está por ahí, no va por ahí, porque también le decía yo que cuando ya entra el razonamiento en la cabeza del ser humano, le estoy hablando por ahí de hace unos 5,000 años, pues es cuando ya se empieza a pensar, ¿no? Y se empieza a tomar en cuenta que la relación que en ese momento no se tomaba en cuenta que el hombre sentía o que el hombre tenía sentimientos, se orientaba mucho hacia la parte femenina, ¿no? A la parte femenina ya en ese momento se le empezó a cosificar y se empezó a ver mucho la parte de la sexualidad genital, pero realmente cuando entró también ese pensamiento, el razonamiento a la cabeza del hombre, pues se dio cuenta de que no era necesario actuar como animales en ese sentido. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Bueno, viene a la parte de que dentro de la sexualidad razonada, pues desde mi perspectiva se pierde un poquito la parte del sentimiento, pero sí se tiene que trabajar. Fíjese que en algún momento de esta temporada vamos a tomar en cuenta nuevamente la parte de la sexualidad reproductiva, porque hay muchas personas que dicen que la iglesia promueve, que la iglesia prohíbe, mejor dicho, los anticonceptivos, o que la iglesia no está de acuerdo con la planificación familiar. No hay nada más lejos de la realidad, ¿eh? O sea, la verdad es que la iglesia se preocupa también por esa parte, la iglesia es consciente de que de alguna manera ya en el mundo somos muchos, y no nada más es por la cuestión demográfica, sino también es por la cuestión de atención. Pero hay formas, hay métodos, hay cosas que se pueden hacer sin necesidad de coartar la vida, como lo pudiera hacer un anticonceptivo. Entonces, en algún momento lo vamos a tratar, en algún momento vamos a hablar de eso, pero por ahorita le comento, esa parte de la sexualidad razonada sí está bien. La parte que yo considero que no es nada cool es la parte de programar o de decidir nada más tener una relación con otra persona por el simple hecho de tener hijos o de tener descendencia, porque estamos cosificando a la persona, la estamos bajando a un nivel de incubadora nada más. La otra que le comentaba yo, el hecho de programar las sesiones de intimidad, sí puede funcionar, sí estoy de acuerdo, pero también no dejar de lado la parte espontánea, ¿no? Entonces,
Esta parte creo que se tiene que pensar, por eso es razonada precisamente la sexualidad, para que cada quien lo platique con su pareja. Recuerde que la comunicación, estimado amigo, estimada amiga, la comunicación al interior de las parejas es sumamente importante, es la base de todo, pero también hablaremos de esa parte, pues porque recuerda que toda esta temporada estamos hablando de la pareja, ¿no? Entonces es muy, muy importante que al final de cuentas nosotros seamos capaces de entender al otro, de ponernos en la miseria del otro, como me dijo aquella maestra en alguna ocasión, y podamos entender por qué sí, por qué no, y por qué quién sabe, ¿no? Tenemos que ser capaces de darnos a esa persona dentro de todo lo que nosotros somos, y eso se llama intimidad, estimado amigo, estimada amiga. La sexualidad como intimidad es lo más hermoso que puede haber en este mundo, pero no nada más repercute en el acto genital, no nada más repercute en el coito, ¿no? La intimidad sexual habla acerca de conocer aspectos del otro que no vamos a poder ver en la calle. No, o sea, no piense que vamos a salir en ropa interior, no. A lo que me refiero es que cuando nosotros intimamos con una persona lo podemos hacer a nivel genital o lo podemos hacer a nivel pensamiento y sentimiento. Que siendo honestos, no sé qué es más fuerte. No sé si es más fuerte el hecho de poder intimar con una persona cuando esa persona nos cuenta cosas muy de ella, o cuando podemos irnos a la cama, disculpe la expresión, cuando podemos tener relaciones sexuales con esa persona. No sé qué sea más complejo. Y eso sí lo pongo a su albedrío o a su criterio finalmente. Imagine usted que con la persona que vive, con la pareja, con su marido, con su esposa, imagine usted que esa persona no ha tenido la intimidad, no ha tenido un grado de intimidad con usted para ser capaz de abrirse y comentarle: oye, es que sabes que yo soy alérgico a las nueces. Bueno, por decir algo, ¿no? O imagine usted de tener una intimidad a ese grado cuando el marido le dice a la mujer, o el hombre le dice a la mujer: sabes que es que a mí me da miedo dormir con la luz apagada. A lo que voy es que son aspectos que una persona tiene nada más para sí, y cuando se logra compartir esa parte con la otra persona, eso es intimidad. Eso es compartir a un nivel muy, muy íntimo, muy, muy personal, todo lo que nos sucede. Y nosotros tenemos que tener la capacidad para poder ver en esa intimidad que nos están comentando la comprensión de que esa persona vivió diferentes cosas durante su vida y ahora las está compartiendo conmigo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando platico con amigos, con amigas y me cuentan este tipo de cosas, digo, la verdad, yo le doy las gracias y le digo, de verdad, gracias por la confianza, porque al final de cuentas, eso para ti yo sé que es muy importante, yo sé que para ti es algo completamente personal, y cuando tú me lo compartes, pues me haces parte de esa intimidad. Y no necesitamos tener contacto físico, no necesitamos tener contacto genital para decir que hemos intimado con esta persona. Ahora, ¿cuál es la relación de esta intimidad con la relación en el contacto físico? Bueno, pues es algo bien interesante también, porque la mayoría de relaciones que nuestros jóvenes viven, que nuestros adultos jóvenes viven, ya son relaciones superficiales. Ya no existe esta intimidad. Cuando nosotros tenemos relaciones sexuales con una persona, estamos hablando de que llegamos a terrenos o pisamos terrenos donde esa persona no solamente nos muestra su cuerpo desnudo, sino que nos muestra también su alma, nos muestra también sus sentimientos, nos muestra también sus dolores, sus alegrías. Entonces imaginemos que muchas de las veces nosotros lo que hacemos, o las personas que no viven la sexualidad de una forma un poquito más íntima, estamos reduciendo la sexualidad, ese encuentro íntimo, ese encuentro personal, ese encuentro físico, lo estamos resumiendo, lo estamos reduciendo a un simple encuentro de apareamiento, a un encuentro que tiene la única razón, que tiene un único motivo de satisfacer un deseo, aunque las dos personas tengan el mismo deseo, nada más es cuestión, o nada más se está llevando a cabo por satisfacer el deseo sexual. En otras palabras, por pura calentura. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de cosas? Hemos estado hablando en el hecho de que muchas veces cuando nosotros tenemos relaciones sexuales como, no sé, se me ocurre todos los días, 3 veces al día, etcétera, etcétera,
aparte de que se pierde el interés, se va convirtiendo en algo monótono y se va convirtiendo en algo que ya no satisface nada. Entonces, la persona que tiene este problema se le denomina adicto al sexo, porque ya lo único que quiere es tener el placer de la, no sé, se me ocurre de la eyaculación, en el caso de los hombres, se me ocurre el placer de tener el orgasmo en el caso de las mujeres, pero al final de cuentas, digo, bueno, es lo mismo, pero al final de cuentas, ya no está tomando en cuenta precisamente nada de lo que existe alrededor de esa parte, ¿no? Entonces es cuando esa persona empieza a perder esa intimidad, es cuando le quitamos valor a ese encuentro sexual. ¿Cómo le damos valor a las cosas? ¿Se acuerda que en algún momento platicábamos de esto también en la temporada anterior? Pues para nosotros tiene que ser, las cosas que nosotros hacemos tienen que tener el valor que nosotros le vamos a dar en base a lo que nosotros tengamos, al concepto que nosotros tengamos de esas cosas. Entonces, cuando sucede este tipo de cosas, cuando hay relaciones a edades muy jóvenes, por ejemplo, o cuando hay relaciones nada más por la ocasión, que les dicen sexo ocasional, ese tipo de situaciones nos van quitando algo, porque acuérdense que todo lo que hacemos en este mundo tiene precio, ¿no? Entonces, la intimidad que se tiene de forma, vamos a decirlo así, correcta, dentro del matrimonio, dentro de una relación estable con la pareja, el tiempo que se invierte es eso, es una inversión que va a retribuirnos algo en el futuro. Cuando nosotros tenemos este tipo de relación con otra persona sin que esté dentro de esos ámbitos, es tiempo perdido. Es una inversión que no nos va a dejar nada, que sí va a dar el placer instantáneo de unos segundos, de unos minutos, pero que no va a dejar nada. Entonces es cuando empezamos nosotros a tomar otras directrices, es cuando nosotros empezamos a ver la sexualidad desde otra perspectiva, y es cuando nosotros nos empezamos a orientar a algo que se llama la sexualidad tergiversada. Fíjese usted que después de la revolución sexual, allá por el año de los 60, 1960, pues el cuerpo humano se representó como un objeto. ¿En qué sentido? Que solamente se le dio valor a una sola cosa, al hecho de que el cuerpo del ser humano, principalmente de la mujer, tenía cierto grado de erotismo y cierto grado de sensualidad. Después ya vino la parte de los hombres, ¿no? Por ahí de los años 80, cuando ya los hombres también empezaron a hacer ese mismo objeto, ¿no? ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí es que la sexualidad dentro de este pensamiento se tergiversa. Acuérdense que la parte de tergiversado quiere decir malentendido. Se empieza a malentender en el sentido de que se nos dice que el ser humano es simplemente erotismo y sensualidad. Es toda la parte física. Un cuerpo bien formado, una cara bonita, ropa adecuada para levantar el instinto, para enardecer el instinto. Y esa parte es la sensualidad y el erotismo que nosotros estamos consumiendo hoy en día. Todo está relacionado a la sexualidad tergiversada. Escuche usted las canciones que hay en el radio actualmente, tanto los ritmos sudamericanos y latinoamericanos como los ritmos regionales mexicanos, todos hablan de sexualidad. Todos hablan de que el hombre somete a la mujer, todos hablan de que la mujer se somete al hombre. Ahora con un artista por allá del norte que habla acerca de que ella es la reina de no sé qué. O sea, todo habla acerca de sexualidad, pero una sexualidad completamente tergiversada. No es libertad sexual, es una sexualidad malentendida. La intimidad que pudieran tener esas personas o la intimidad que se pudiera tener con otra persona, con este tipo de pensamientos, lo que estamos haciendo es reducirla a un simple objeto, a un simple instante. Cuando hacemos eso, independientemente de con quién lo hagamos, estamos dañando a la otra persona y nos estamos dañando a nosotros. Le decía yo, insisto, la parte de la intimidad dentro de los marcos establecidos, dentro de la normatividad establecida, no porque tenga que ser así, no porque no estoy diciendo que el sexo dentro del matrimonio es santo, no, claro que no, aunque sí lo es, pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que aquella persona que se consagra, y fíjese lo que le digo, aquella persona que tiene relaciones sexuales con otra persona y que la toma como pareja dentro de los lineamientos humanos, esa persona desde mi punto de vista está actuando de forma correcta. El punto es, insisto, que si no tenemos una amalgama que guarde todo eso, que proteja todo eso de todo lo que tiene el mundo, del erotismo, de la sensualidad, de la cosificación, pues vamos a caer en lo mismo. Entonces,
Si nosotros entendemos que la intimidad con la pareja es un momento donde nosotros podemos expresarnos de forma libre, de forma en que no nos van a juzgar, o de que esa persona no nos va a juzgar, de que va a entender nuestros miedos, va a entender nuestros dolores, va a entender lo que nosotros padecemos, es cuando nosotros podemos decir que realmente tenemos un momento de intimidad. Cuando estamos con una persona, cuando tenemos relaciones sexuales con una persona por la calentura, por la fiesta, por etcétera, por lo que usted guste y mande, pues tenemos que apechugar las consecuencias. Y las consecuencias, créame que no son buenas. Al final de cuentas, digo, cada quien sabe cómo lo va a vivir. Entonces, estimado escucha, estimado amigo, estimada amiga, me gustaría que nos quedáramos en este corte con esa parte. La sexualidad razonada sí va, en algunos sentidos. La sexualidad genital es la consecuencia de la intimidad, pero dentro de la intimidad no nada más es la parte sexual, no nada más es el coito, es todo lo que rodea a la persona, es todo lo que la persona es. Y aquella persona que solamente está viendo o que se está dejando llevar por las olas del erotismo y la sensualidad, es aquella persona que empieza a cosificar a su pareja. Y créanme que esto sucede incluso en los matrimonios. Entonces vamos a prestar atención a cómo estamos, en qué relación tenemos con este concepto. ¿Y qué cree? Pues que no nada más es para los hombres, ¿no? Porque cuando hablamos de sexualidad, la mayoría de mujeres dicen que los hombres somos bien puercos y no sé qué. No, también esto va para las mujeres. Hombres y mujeres tenemos que pensar qué tipo de relación tenemos con este concepto. ¿Qué le parece si nos quedamos con esto? Y mientras tanto me acompaña un corte musical. Yo soy Juan Valdés, usted está escuchando En la Línea de la Fe. Ya regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos.
mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. ¿Qué tal, David y caballero? Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. Estamos en la segunda parte ya de nuestro programa del día de hoy. Le agradezco mucho su preferencia, le agradezco mucho que nos permita llegar a su espacio y darnos este tiempo para poder compartirle esta información que nosotros consideramos desde luego pues bastante importante. Le reitero, le pido de favor, le hago la invitación para que comparta este link con sus familiares y amigos. Recordemos que pues esta información siempre puede dar pauta para que podamos solventar algunas dudas, podamos ayudar a otras personas, podamos quizás simplemente compartir las ideas que tenemos y con eso generar una sinergia que nos brinde más conocimiento todavía y con esto crecer más como personas. De verdad, muchas gracias. Lo invito a que nos envíe sus comentarios o que nos deje sus comentarios en las redes por las cuales estamos transmitiendo. Si gusta, nos puede dejar un comentario en YouTube, nos puede dejar un comentario también en Facebook y si lo decide puede mandarnos un correo a nuestra cuenta de Gmail en la línea de la fe @gmail.com y con gusto le estaremos dando seguimiento a sus comentarios. Y pues mire usted, le sigo recomendando ampliamente que se cuide mucho. La parte del COVID todavía está a la alza y hay muchos brotes todavía en muchos estados de la República. Le pido que se abrigue mucho. Hoy amanecimos con bastante frío, toda la semana de hecho ha estado haciendo bastante frío. Entonces por favor cuídese mucho, aliméntese bien. Si va a salir a lugares donde esté muy concurrido, donde haya mucha gente, pues use su cubrebocas y cargue en su bolsa, en su mochila, pues, la botellita de alcohol para desinfectar todas las superficies. Recuerda que nos tenemos que cuidar todos, no podemos darnos el lujo, definitivamente no podemos darnos el lujo de esperar otra pandemia. Entonces vamos a echarle los kilos, vamos a ponerle fiebre en este asunto para que todo salga muy bien. Y bueno, si usted nos acaba de sintonizar, le comento que seguimos con nuestros temas acerca de los conceptos sobre la persona orientados a la pareja para que nosotros podamos tener un mayor conocimiento acerca de eso. En esta ocasión estamos hablando acerca de la sexualidad en la persona orientada a la pareja. Y bueno, dentro de esto, en el corte pasado estábamos hablando ya acerca de los tipos de sexualidad que podemos vivir. La sexualidad también implica tener que saber qué es la sexualidad genital, qué es la sexualidad de alguna manera razonada, qué es la sexualidad reproductiva incluso. Y estábamos hablando finalmente acerca de la intimidad y de que por desgracia, al parecer este concepto de la humanidad, este concepto de la parte de los hombres, de los seres humanos, en el sentido de la sexualidad, pues es la única o es el único estado donde se puede aplicar la parte de la perversión. Tristemente no nada más es la perversión, también es la violencia. Dentro de este concepto, del concepto de la sexualidad y del concepto de la sexualidad muy tergiversada, pues estriba la violencia, ¿no? La violencia entre parejas que se da mucho, no estamos hablando de la violencia de golpes, no estamos hablando de la violencia de otros tipos, sino que estamos hablando acerca de la violencia que se puede generar dentro de la intimidad. Imagínese usted que la intimidad nosotros la buscamos como algo propio, algo que nadie puede tocar, algo que nadie debería de ver, y que al interior de esa intimidad tengamos violencia, pues como que ya no funciona, ¿no? Como que le quita todo ese halo de intimidad, precisamente de personalidad o de algo muy propio de la persona. Entonces también hemos estado hablando acerca de eso y bueno, en este corte vamos a continuar un poquito en esa línea. Vamos a hablar acerca de la sexualidad, continuamos un poquito con la parte de la sexualidad tergiversada. Vamos a hablar acerca de la salud reproductiva y las responsabilidades más allá de lo social que representa ser padre o que representa ser madre. Entonces vamos a hablar un poquito también de la educación integral de la sexualidad y podemos empezar a ver que dentro de esto, continuando con la parte de la sexualidad que está o lo que los conceptos de la sexualidad están completamente tergiversados, podemos entender y establecer que la violencia, le decía yo, dentro de esto es sumamente importante de analizar porque está muy presente. Y mire usted, fíjese que es bien chistoso porque socialmente hablando, dentro de todo lo que enmarca nuestra sociedad, la mujer siempre ha tenido un papel inferior, vamos a suponerlo, vamos a llamarlo así, dentro de los conceptos de la sexualidad. Por desgracia, le decía yo, creo que desde que entró el razonamiento y desde que los hombres, y digo los hombres me refiero a los varones, han tenido la capacidad de desarrollar muchas cosas, en el sentido estricto de la mujer,
en el concepto de la sexualidad siempre se ha visto como, o en la mayoría de casos, se ha visto como un objeto, ¿no? Recordemos que desde antaño, desde los primeros albores de la humanidad, pues la mujer era tratada como un objeto para satisfacer placeres, ser un objeto de reproducción o un objeto reproductivo. Y lo hemos visto o lo podemos apreciar en que, por eso se dice que la prostitución, por ejemplo, es el oficio más antiguo del mundo, porque se ejercía la prostitución, por ejemplo, en la Roma de los años cero, de los años incluso antes de la llegada de Cristo. Pues ya se tenía, ¿no? Se tenía esa noción de los lugares donde había personas que se entregaban a los demás, que utilizaban su cuerpo para obtener beneficios económicos u otra clase de beneficios. Cabe señalar que no era propio de las mujeres. Digo, lo más sonado, lo más sabido, pues obviamente era de las mujeres, pero obviamente había también prostíbulos para varones, ¿no? O sea, había damas de la alta sociedad romana, de la alta sociedad griega, que buscaban a varones jóvenes para poder cumplir para poder satisfacer sus placeres también. Entonces, bueno, este concepto de tener el cuerpo como un objeto de placer, específicamente de llevar nuestra sexualidad y nuestra intimidad y reducirla a la genitalidad, pues no es nuevo, le decía yo. Entonces, el problema aquí estriba en que junto con ese punto, pues llega la violencia, ¿no? O sea, el hecho de que las dos personas tengan lo que nosotros conocemos como un sexo consensuado, quiere decir que las dos personas están de acuerdo en hacer el acto. Sin embargo, hay muchas personas, por desgracia en su mayoría hombres, que no preguntan. Entonces sí hacen lo que decíamos en el corte pasado, sí hacen lo que el gallo y la gallina, ¿no? El gallo no le pregunta a la gallina si está dispuesta, simplemente se monta encima y se acabó el asunto, ¿no? El punto es que nosotros, dentro de nuestro razonamiento como personas, pues debemos de tomar en cuenta no solamente, insisto, la sexualidad genital, sino también la sexualidad que envuelve a toda la persona. Y precisamente esto es de lo que hablamos, de lo que estábamos comentando. Hay un libro por ahí que se llama Clavícula, luego se lo voy a dejar en la descripción de este video, donde usted puede darse cuenta, o donde la autora manifiesta la vida que ha tenido, la vida que ha llevado por el hecho de ser mujer. Y por eso también ha sido, yo creo que esa parte también nos esclarece por qué las ideologías de género han cobrado tanta fuerza, ¿no? Ha habido tantos abusos, ha habido mucha violencia en relación hacia la mujer propiamente. Digo, también el hombre no escapa de eso, pero obviamente es mucho más sonado la parte de la mujer, donde siempre ha sido tratada como objeto. Y siempre ha sido tratada como parte de satisfacer los deseos sexuales del hombre. Y esto obviamente pues no debe de ser, ¿no? Digo, en algún momento platicábamos que en la sociedad mexicana de hace 80, 100 años, pues el marido no llegaba a preguntar si estaba la mujer dispuesta a tener el contacto íntimo, sino que simplemente llegaba y la tomaba, ¿no? Insisto, como animales. Y en ese sentido, pues podemos nosotros entender que más de las veces las mujeres eran violadas, tenían relaciones sexuales contra su voluntad, y eso pues es una definición de violación. Muchos de los que estamos escuchando este programa, muchos de los que estamos aquí, pues quizás somos producto de eso, ¿no? Somos producto de una violación porque la mamá o la mujer, en este caso la esposa, no siempre estaba dispuesta. Entonces hay que tener cuidado. Digo, yo espero tener un poquito de más tiempo en otros programas para poder continuar abordando esto, porque, insisto, esta parte de la sexualidad que está tergiversada se basa en los conceptos, que cada quien tiene, y no nada más del hombre. Hay un dicho por ahí, lo dejo a su criterio, no sé usted qué opine. Dice o decía que el dicho que el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Si la mujer es capaz de entender que tiene la posibilidad de tener una relación, de establecer una relación con el concepto del sexo referente a ella misma va a determinar cuándo y cómo. Pero si no tiene ese concepto, si también está alimentado su concepto por otras tradiciones, por otras costumbres que la obligan a ser objeto, pues entonces ella también va a dar pie a que se le violente de alguna manera. Todo esto, estimado radioescucha, estimado amigo, estimada amiga, es para que nosotros vayamos comprendiendo y vayamos analizando, insisto, el tipo de relación que nosotros tenemos con esos conceptos. Y vuelvo a lo mismo.
Si esa relación que nosotros estamos teniendo con esos conceptos es benéfica para nosotros en el sentido de que nos sentimos bien, estamos bien con los demás, pues podemos seguir llevándola. Pero si sabemos que no es así, sabemos que en nuestra casa, con nuestra pareja tenemos problemas por ese concepto, hay que empezar a revisarlo y empezar a cambiarlo. Pero obviamente tenemos que empezar por nosotros mismos. Ahora, estábamos hablando también acerca de la salud reproductiva. ¿Qué es la salud reproductiva? Perdón, la sexualidad reproductiva. Pues le decía yo que en un principio la sexualidad reproductiva se refiere específicamente al tipo de relación que establecemos para ver o para entender cómo es que nos podemos reproducir. Hablábamos acerca de que nuestra especie tiene una hembra, tiene un macho, y que de alguna manera, cuando los dos llevan a cabo el acto sexual, es un acto con el fin de reproducirse. Ese es el objetivo primario, vamos a decirlo así. Pero eso aplicaba hasta hace 200, 300 años. El día de hoy, ya en esta era moderna, de alguna manera, pues ya no podemos darnos ese gusto, pues ya no podemos permitir ese instinto, porque de alguna manera la sexualidad reproductiva, implica descendencia, implica tener hijos, implica traer a nuevas personas a este mundo. Y esas personas van a necesitar recursos, van a necesitar educación. Es decir, son personas a las que tenemos que cuidar. Entonces, la sexualidad reproductiva no solamente implica tener relaciones sexuales con la pareja para poder procrear, sino también implica ver y analizar las circunstancias que existen alrededor de esa pareja para ver cómo aplican esa sexualidad. Este es un punto bien importante porque, le insisto, al final de los años 80, por ahí más o menos, en México se dio una campaña muy fuerte en referencia a la salud, ahora sí, la salud reproductiva. ¿Esto qué implica? Bueno, pues implica planificar la familia. Pero, sin embargo, salieron algunas corrientes que estaban en contra de eso porque los métodos que se utilizaban para la planificación familiar eran más abortivos que preventivos. Entonces, habría que realizar o ver esa parte. Pero bueno, mire, se me estaba olvidando que en esta sección tenemos nuestra sección para la vida de los santos, en relación a la vida de los santos. Y bueno, el portal Santopedia, el día de hoy, 21 de febrero del año del Señor del 2024, nos propone revisar la vida de varios santos de hecho, ¿no? Uno de ellos es San Pedro Damián, San Eustacio de Antioquía, San Germán, San Roberto Southwell, a la beata María Enriqueta Dominici, al beato Natal Pinot y al beato Tomás Portmore. Cualquiera de ellos, bueno, si usted lleva el nombre de cualquiera de ellos, le mando un abrazo, digo, hoy es su santo, si hoy festeja su cumpleaños, pues también reciba un fuerte abrazo. Y nos pide el mismo portal que analicemos un poquito más la vida de San Pedro Damián. Y mire, dice así: la memoria de San Pedro Damiani, Damiano o Damián, cardenal obispo de Ostia y doctor de la Iglesia, habiendo entrado en el éremo de Fonteavellana, promovió denodadamente la vida religiosa y en los tiempos difíciles de la reforma de la Iglesia trabajó para que los monjes se dedicasen a la santidad de la contemplación, los clérigos a la integridad de vida y para que el pueblo mantuviese la comunión con la sede apostólica. Falleció el día 22 de febrero en Favencia de la Romaña. Entonces, estamos hablando en este momento de la reforma de la Iglesia. Días y lugares, bueno, mejor dicho, días muy aciagos para la Iglesia porque fue una tormenta de ideas. En ese momento fue cuando Martín Lutero andaba, me imagino que todo su apogeo. Y fíjese lo que hace San Pedro Damián. Invita a los monjes a llevar la parte de la contemplación, a los religiosos a tener una vida diferente, o bueno, encauzar la vida de servicio, y al pueblo a seguirse consagrando a la vida religiosa. Bastante importante la acción que San Pedro Damián realizó en aquellos años, por eso está en los altares el día de hoy. E insisto, la revisión de la vida de los santos es con el único propósito de que nosotros tengamos la idea de que podemos aspirar a lo mismo, porque al final somos seres humanos. Entonces, siendo seres humanos, como ellos lo fueron, hombres y mujeres, pues podemos aspirar a la santidad también, ¿vale? Muy bien, pues continuando con esto, le decía yo que la sexualidad reproductiva, y dentro de la sexualidad reproductiva, la salud reproductiva como tal, implica conocer el ambiente, implica tener responsabilidad. Ahora, es interesante que nosotros empecemos a plantear, o es necesario que nosotros empecemos a plantear
el hecho de que cuando se procrea un hijo, cuando se procrea un ser, las responsabilidades no son más ni son menos, yo siento que son iguales, tanto del padre como de la madre. Socialmente hablando, la responsabilidad mayor siempre se le ha quedado a la mamá. Y el papá, pues obviamente es un ser externo que, como decíamos en un principio, de forma romántica, aporta la semilla para la procreación. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad acerca de las responsabilidades inherentes que tiene una mujer y un hombre cuando deciden tener relaciones sexuales y con ello tener un hijo? Pues de entrada podemos decir que el marco que tiene, donde se tiene que dar este tipo de relación, este tipo de sexualidad reproductiva, tiene que asegurar que la persona que va a llegar tenga todo lo necesario para sobrevivir y para vivir. Obviamente, cuando digo todo lo necesario me refiero a lo mínimo necesario. Una casa, un techo, un sustento, ¿no? ¿Qué sucede entonces cuando se tienen relaciones sexuales por el hecho de satisfacer esos deseos, pero no se toman las medidas necesarias para evitar los embarazos, ¿no? Obviamente ya es un problema porque no se estaba preparado para nada. O sea, digo, sí entiendo que nunca se está preparado para tener un hijo, eso lo entiendo, pero realmente no se está preparado para nada, cuando los hijos llegan como por accidente, ¿no? Como se dice. Entonces aquí entran dos puntos. Uno, el ser humano es el único animal que tiene sexo por placer, sexo por diversión de alguna manera. De ahí en fuera, la otra parte es que el ser humano tiene la misma que los animales, sexo reproductivo. Entonces, dentro de la iglesia, en algún momento un párroco me comentaba que el ser humano debería de abstenerse de tener relaciones sexuales hasta llegar a ese punto, a ese marco, donde se asegurara que las relaciones sexuales, aunque fueran por placer, si llegaran a tener un resultado o llegaran a tener la bendición de tener un hijo, pues entonces ya se tuviera el marco atrás para proteger a ese niño. Pero ¿qué sucede con nuestros jóvenes, nuestros adultos en el día de hoy que tenemos o que tienen sexo de alguna manera por placer y que llega a pasar eso que les comentaba? Bueno, pues tristemente el hombre huye lo más rápido que se pueda y la mujer termina haciéndose cargo de ese producto, ¿no? El problema estriba obviamente 100% social, el problema es 100% social, no tanto por el hecho de la sobrevivencia, porque al final de cuentas es hijo de Dios y Dios no lo va a dejar. Al final de cuentas se dan todos los recursos para que esa persona crezca, pero como decíamos en algún programa, cuando un hijo crece sin padre o cuando un hijo crece sin madre, cuando hablo de hijo me refiero a los dos, hijo o hija, le va a faltar algo, va a crecer manco, va a crecer cojo, va a crecer tuerto, porque no va a tener una perspectiva o no va a tener la perspectiva del sexo opuesto. Cuando el hijo crece nada más con la mamá o cuando la hija crece nada más con la mamá, le falta la perspectiva del varón y viceversa, ¿no? Cuando los hijos crecen nada más con el varón, les va a faltar la perspectiva del otro lado. Entonces, aunque luego hablaremos acerca de todo ese tipo de cosas, ya de forma social, pues la idea sí es que nos vayamos nosotros ahorita con el conocimiento de que todo lo que hacemos en esa relación, cuando tenemos relaciones sexuales, tenemos que estar conscientes de que puede llegar a convertirse en una sexualidad reproductiva. Y cuando hablamos de tener una sexualidad reproductiva es porque ya tenemos atrás un contexto, ya tenemos atrás todos los elementos para poder proteger a esa persona. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros actuamos por instinto? Es decir, cuando tenemos nosotros ese tipo de relaciones donde no cabe la razón. Entonces es cuando tenemos el problema, el enorme problema, de que estamos criando personas o de que estamos trayendo personas al mundo que no van a tener la oportunidad de tener, pues de alguna manera, una buena vida, ¿no? O de tener una vida tranquila, o de tener una vida que les pueda ayudar a ser ellos, precisamente. Yo creo que al final, la responsabilidad que cada persona tiene, o bueno, que la pareja comparte dentro de todo lo que estamos hablando, insisto, es igual tanto para los hombres como para las mujeres. Decían por ahí en algún momento un comentario acerca de que las mujeres pueden dejar de ser madres
si expulsan el producto, ¿no? Pero el papá no. O sea, finalmente, si una mujer está embarazada y decide no tener a ese hijo, pues simplemente lo aborta y fuera de las responsabilidades y de las cosas que traiga, pues con eso ella deja de ser mamá. Pero el hombre no. O sea, el hombre siempre va a ser padre, sea de un producto finado, sea de un producto vivo, hablando en términos médicos, pero siempre va a ser papá. A nosotros, ¿quién nos dice que dejemos de ser padres? O sea, el hombre que aporta la semilla para que crezca ese varón, o bueno, ese hijo, pues siempre es padre. Eso nadie nos lo puede quitar. ¿O cómo cree usted que lo podríamos quitar? Sin duda, pues está bastante crítico, ¿no? Todo este asunto, pero pues digo, fuera de todo lo que estamos viendo ahorita, fuera de que esto ya es un cúmulo de información bastante importante, pues me gustaría que nos quedáramos con el hecho, insisto, de que el sexo tergiversado, el concepto de la sexualidad tergiversada, habla acerca de tener conceptos diferentes, muy diferentes y muy dañinos. Esto incluye la violencia, esto incluye también la parte de la cosificación de la persona, y sobre todo influye la parte del quitarle la dignidad a esa persona o de hacerle ver que su dignidad pues no vale, ¿no? Después estábamos hablando también, me gustaría que nos lleváramos el hecho de pensar que la sexualidad reproductiva se tiene que pensar como los elementos necesarios para poder traer a una persona al mundo. Y aparte de eso, se tiene que pensar también en el hecho de que la responsabilidad que tiene tanto madre como padre siempre va a ser la misma, en diferentes aspectos, pero siempre va a ser la misma. Entonces, también lo que le comentaba yo ahorita, vamos a llevarnos esa parte, ¿no? Esto es la parte precisamente de la educación integral. Si yo voy a tener relaciones con mi pareja, independientemente de la edad que tenga, bueno, obviamente que hay que tener conciencia y hay que estar conscientes a qué edad, estar en el entendido de que mi pareja y el papá o la mamá la mamá puede quedar embarazada y con eso puede también darle al varón el título de padre, ¿no? Entonces la responsabilidad es igual, porque insisto, si de alguna manera una mujer decide no tener un hijo, simplemente lo expulsa, pero un hombre no puede decidir eso. Entonces hay que tener conciencia, hay que platicar mucho con las personas que están a nuestro alrededor y empezar a hacer conciencia de esto para poner a girar la piedra. ¿Qué le parece si vamos a quedarnos con esto en lo que lo meditamos y lo masticamos un poquito? Nos vamos a un corte musical muy pero muy breve. Yo soy Juan Valdés, ustedes están escuchando La Línea de la Fe. Ya regresamos, no se vayan. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito en La Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos.
Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, damita y caballero, por continuar con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. Estamos ya entrando en la recta final de la emisión de este día 21 de febrero del año del Señor del 2024. Estamos a 8 días ya del miércoles de ceniza, increíble, 8 días ya de la cuaresma, entonces hay que continuar con nuestros propósitos, hay que continuar con lo que estábamos haciendo, y hoy le tengo el segundo reto del día. Acuérdese que hoy nos pusimos desde la semana pasada, en el especial de Semana Santa de Cuaresma, nos pusimos un par de retos que teníamos que llevar a cabo. Entonces, más bien de hecho eran como 5 retos, son como 5 retos los que nos vamos a poner. Hoy le voy a dar el segundo, y me gustaría que nos comentara en las redes de Facebook y de YouTube por donde estamos transmitiendo si pudo llevar a cabo el reto de la semana anterior. Y junto con esto, pues vamos a continuar. También nos puede mandar sus mensajes, sus correos a nuestra cuenta en la línea de la fe @gmail.com. Ahí usted nos puede enviar sus comentarios en referencia a este reto, si lo pudo hacer también. Y al final, no es un reto como tal, son obras de misericordia, no las obras de misericordia que tiene la iglesia, pero sí son obras que en nuestra vida nos van a ayudar mucho. Y estamos continuando con nuestro tema. El día de hoy estamos hablando acerca de la sexualidad orientada a la pareja, pero antes de continuar con este capítulo, permítame saludar, como ya es costumbre, a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica y en la diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, en la diócesis de Ecatepec, Teotihuacán, la diócesis de Izcalli, por supuesto, y la diócesis de Tlalnepantla. Gracias por estar con nosotros. Y aprovechamos también para enviarles un abrazo a todos los grupos de laicos y personas que ya están preparando las presentaciones de la Semana Santa, o que están pensando en realizar obras como retiros, pláticas, etcétera, que van a permitir la evangelización con un sentido más profundo para esta cuaresma. Pedimos a Dios para que les brinde toda la sabiduría y fortaleza para continuar con esta obra. Reciban un fuerte abrazo y sigan echando ganas. Nosotros finalmente hacemos la diferencia. Y estábamos platicando en el corte anterior acerca de varias cosas en el sentido de la sexualidad orientada a la reproducción. Y fíjese ahora que después de esta parte, pues obviamente en todo el track de la pareja, pues llega un momento en que las personas envejecen, las personas van perdiendo toda aquella vitalidad que tenían en sus cuerpos, y el mismo cuerpo se va amoldando a situaciones diferentes. En este punto vamos a hablar un poquito acerca de la transformación del cuerpo y qué tiene que ver, cómo es que la sexualidad está inserta dentro de este concepto. Podemos hablar entonces que es inevitable, por ejemplo, que pasando los 40, pasando los 50, nuestro físico empiece a cambiar de manera drástica, ¿no? Incluso, aunque se tenga una vida muy saludable de joven, ya cuando llegamos a estas edades, que ya empieza el cuerpo a prepararse para una nueva etapa, pues empieza a haber cambios significativos. Sobre todo los vemos en los cambios hormonales, no tanto de los hombres como de las mujeres. Estamos hablando propiamente de la menopausia, estamos hablando de la andropausia, estamos hablando incluso de la libido, que es bien chistoso porque algunas personas con la edad, en vez de que disminuya, la libido se aumenta, ¿no? Entonces todo esto también tiene una connotación social, porque cuando se tienen los hijos, hablábamos un poquito en la temporada anterior acerca de los matrimonios, que cuando se tienen los hijos por ahí de las edades entre los 20 y los 35, los hijos llegan a crecer, a tomar las riendas de su vida, si así se le puede llamar, después de los 25 más o menos, ¿no? En nuestra edad, en nuestros años, en nuestros días, después de los 30, pero empiezan a tomar su vida. ¿Y qué pasa con los papás? ¿Qué pasa con esa pareja que dedicó esos 30 años precisamente a cuidar del hijo, ¿no? Pues es cuando se tiene que retomar el matrimonio. Incluso lo decían en la escuela, ¿no? En la universidad nos comentaban que es el momento idóneo para rescatar, si es que se tiene que rescatar esa relación, y sí estamos conscientes de que se tienen que limar algunas asperezas que se crearon durante esos años de crianza, ¿no? Pero al final, insisto, el cuerpo ya no es el mismo. Las situaciones que se generan por la edad, tanto en el hombre como en la mujer, ya no es el mismo, ya no son los mismos, ¿no? Entonces siempre va a tener problemas, siempre va a dar problemas el hecho de que, por ejemplo, la libido en los hombres desaparezca o baje poco. Incluso les comentaba yo a modo de broma en algún momento que los hombres, mientras más viejos, más libidinosos, ¿no? Entonces las mujeres no, las mujeres por el contrario tienden a perder el líbido, pero otras mujeres tienden también a aumentarlo.
Y esto sucede ¿por qué? Por el juego de las hormonas. Las hormonas van a determinar mucho cómo nos comportamos a ciertas edades. Entonces, cuando decimos que los adolescentes traen la hormona suelta, pues es que todos, ¿no? Finalmente, jóvenes, adolescentes y viejos, todos traemos la misma, esas hormonas desenfrenadas. ¿Cómo implica el concepto de la sexualidad en esta etapa? Bueno, pues es bien simple. Imagínese usted que, según algunos estudios, los hombres tienen o buscan una pareja más joven a ciertos años, y las mujeres cambian por mucho el concepto que tenían de la sexualidad activa, de la sexualidad física, por una sexualidad más íntima. En otras palabras, los hombres siguen manteniendo, mejor dicho, el concepto de la sexualidad activa, de la sexualidad física o de la sexualidad genital, mientras que las mujeres van cambiando, van girando o orientándose hacia la sexualidad más íntima. Una sexualidad quizá no tan física, sino que más íntima, ¿no? Más abstracta. Y esto es un problema, porque imagínese usted que si el hombre solamente ha vivido con el concepto, o ha vivido toda su vida con el concepto de que la sexualidad es genital, cuando la mujer ya no necesita, o cuando ya no quiere, o cuando ya no está dispuesta, cuando su cuerpo ya no quiere tener una relación sexual física, el hombre tiende a alejarse. La mayoría de hombres, bueno, no sé qué tan cierto sea, pero la verdad es que yo considero que todos los hombres somos románticos en algún momento, pero también considero que hay muchos hombres que son, pues, que no les interesa a la otra persona, no simplemente con que les dé el placer, se acabó. Pero sí hay muchas personas que tienden a alejarse cuando la otra persona ya no está dispuesta. ¿Qué sucede entonces? Bueno, pues aquí entra la parte de la orientación hacia la misericordia del otro, ¿no? Empezar a ver y empezar a entender qué es lo que sucede con el cuerpo femenino, qué es lo que sucede con el cuerpo masculino, para poder comprender que no lo estoy viviendo con una persona ajena, que lo estoy viviendo con mi compañero, con mi compañera de toda la vida. Entonces, imaginemos que una persona que deja a la otra, llámese hombre o mujer, porque ya no le satisface sexualmente en el sentido físico, quiere decir que esa persona toda su vida ha tenido el concepto específico de que el hombre o la mujer es un objeto sexual. Entonces, cuando llegan a viejos, cuando ya no el acto sexual, por más que se intente, ya no es tan gratificante, ya no es tan interesante como hace 20, 30 años, pues entonces se van distanciando. ¿Qué sucede con esto? Bueno, le decía yo, pues es algo completamente lógico. Por más que nosotros implementemos o cuidemos el cuerpo, siempre va a estar detrás la parte de las hormonas, la parte de las feromonas, la parte incluso de nuestros propios conceptos, que nos va haciendo diferentes a como éramos hace muchos años, y que le va dando a la pareja con la que vivimos otra perspectiva de vida. Y esto es todo un problema. ¿Por qué es un problema? Bueno, porque al final, insisto, si la persona tiene el concepto o ha tenido el concepto toda su vida de que el otro es un objeto sexual, pues va a estar muy difícil, muy difícil que esa persona pueda tener cierta empatía con su pareja. Entonces, aquí tenemos que partir, tenemos que hacer una disyuntiva y tenemos que ver cómo es que interviene o de qué forma interviene la sexualidad en la mujer después de los 50 y de qué forma interviene o aplica la sexualidad en el hombre después de los 50. Le decía yo prácticamente que los hombres, el líbido, en los hombres, pues baja poco. Una cosa es que baje el líbido y otra cosa es tener problemas disfuncionales. Con la mujer pasa exactamente lo mismo. Las mujeres también tienen su líbido y las mujeres también pierden ese apetito. ¿Qué sucede entonces? La energía no desaparece, la energía del líbido no desaparece, no porque no se quiera tener relaciones con esa persona, quiere decir que va a desaparecer, no desaparece. Pero al final tenemos que orientar o reorientar nuestra vida en otros conceptos que nosotros vayamos entendiendo que nos van a dejar cosas buenas. Entonces, la edad de los años dorados, por eso le dicen los años dorados, es que cuando nosotros empecemos a ver en nuestra pareja ese tipo de cambios, ese tipo de cosas, empecemos a cambiar la dinámica. Insisto, si en algún momento la mayoría de parejas tuvieron poca intimidad en el sentido de conocerse, de platicar,
de saber, de ver, etcétera, es momento de empezar a realizarlo. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que la mayoría de nosotros guardamos cosas, guardamos dolores, guardamos reclamos. Entonces, cuando llega el momento de empezar a tener esa plática íntima con el marido o con la esposa, lo primero que aflora es eso, ¿no? Y creo que eso es más dañino todavía que el no tener sexo. Y mire que cuando le digo esta parte ya es algo crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si los distanciaba ya la parte física, ahora los va a distanciar la parte íntima, ¿no? La parte consensual, la parte de la relación en la pareja, la parte relacional. Entonces, dentro de este tipo de cosas, nosotros tenemos que entrar un poquito y conocer un poquito más para entender cómo es que se va a comportar la mujer y cómo se va a comportar el hombre. Entonces, para las damas, la recomendación es empezar a ver qué es o cómo se comporta el hombre después de los 50 y qué cambios tiene en su cuerpo. Estamos hablando de la andropausia. Digo, no nos haría daño, no nos hace daño. Si usted gusta meterse a internet, no le digo que lo tenga que leer, pero investigue un poquito más acerca de la andropausia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que nosotros, o bueno, las mujeres como mujeres sepan acerca de la andropausia va a permitir tener una relación mejor con su pareja. Y esto también va para los hombres, obviamente. Si los hombres no les quita nada meterse a internet a revisar un poquito qué es la menopausia, cuáles son sus síntomas, pues nos va a dar a entender cómo podemos, en qué momento podemos hablar, en qué momento no podemos hablar, en qué momento tenemos que abrazar, en qué momento tenemos que quedarnos callados. Todo en relación a la comprensión de la otra persona. Cuando nosotros hacemos eso, que no nada más específicamente tiene que ser en los años después de los 50, nos vamos a dar cuenta de que en realidad nos estamos preocupando por esa persona. O sea, imagínese usted que su pareja es una persona que tiene eso también hay que conocerlo, que tiene un libido muy alto, ¿no? Y usted llega cansada del trabajo, a pesar de que ya programaron las sesiones de intimidad. La persona de su pareja insiste en tener una actividad sexual en ese momento. Si no hay una plática, si no ha habido una plática en ese sentido, si no ha habido algo consensuado, pues el que se vea rechazada esa persona, pues va a generar un encono. Y va a generar un encono tal que lo va a guardar, como le decía, y en cierto momento ese encono va a crecer tanto que lo va a orillar a ser infiel. Porque recordemos, o sea, finalmente no nos podemos quitar el instinto. Y tenemos que tener y tenemos que buscar la parte de la satisfacción también en la parte sexual. Entonces tenemos que revisar que cuando nosotros cuando no tenemos esa capacidad de comunicación con nuestra pareja, corremos el riesgo de que esos enconos se vayan creciendo. Puntualizando, la infidelidad se da no por el rechazo, la infidelidad se da cuando la otra persona tiene pocos valores. Eso es un hecho. Pero al final, si nosotros entendemos qué es la menopausia, por ejemplo, qué es la andropausia, qué significa estar cansado a los 60, no es lo mismo que estar cansado a los 20. Entonces imagínese usted que todo eso lo tenemos que platicar con la pareja. Junto con esto, pues obviamente tenemos que ver que la parte física en relación a la pareja siempre va a tener repercusiones que no nos van a gustar. Y eso es algo, fíjese usted que es algo que no se trabaja mucho. No sé si porque piensen que nunca va a llegar o no sé si porque no lo quieran ver. Pero una cosa es tener una incapacidad sexual, que es lo que yo le decía en la parte física, a tener una incapacidad afectiva. Una persona que no comprende a la otra, una persona que no comprende a su pareja, pues es una persona que está condenada a vivir sola. Porque al final de cuentas, esa persona está buscando siempre que todo se le dé a ella o todo a él o todo a él. Entonces, esas personas que padecen ese tipo de cosas tienden a tener incapacidades afectivas y les va a ser muy difícil relacionarse con su pareja. Yo creo que no hay una forma ideal de llevar esa relación, pero sí hay una forma de entender al otro. Insisto, cuando los hijos se van de la casa, que es momento, dicen los expertos, para empezar a reconstruir el matrimonio, es que yo en lo personal, yo creo que la construcción del matrimonio se da en cada momento y en cada año, pero si en estas épocas, ya cuando se está más tiempo con la pareja, se tiene más posibilidades de salir, ya no hay preocupación como había de los hijos, etcétera, yo creo que es momento para empezar a ver en uno mismo los defectos que uno tiene y empezar a ver cómo se relacionan hacia los demás. Entonces, al final, lo que nosotros tenemos que ver, desde mi perspectiva, es empezar a entender al otro, insisto.
Documentarnos para revisar los cambios que el cuerpo del otro va a tener, documentarnos para revisar cómo lo puedo ayudar, porque el otro tendría que hacer lo mismo, y si no hace lo mismo, pues hagámoslo nosotros por nuestra cuenta, porque al final nosotros somos los que podemos salir beneficiados o perjudicados. Entender cuándo la pareja tiene una incapacidad afectiva y entender sobre todo cuándo es que esa persona necesita de nuestra afectividad. Todo esto es bien interesante porque si nosotros no ponemos en práctica todo esto, al final vamos a seguir viviendo como hasta hoy. Digo, no es malo, pero vea usted cuántas personas ancianas viven solas, cuántas parejas se fracturan, pero con fracturas serias, desde que los hijos se van o mucho antes. O sea, todos los conceptos que nosotros tenemos en nuestra cabeza referente a esto que le estoy comentando pueden determinar la estadía con una persona. Y eso es bien interesante. Digo, le propongo un ejercicio rápidamente, ¿no? ¿Cuántas personas conoce usted que sus hijos ya tienen más de 20 años y son felices y se ven como un matrimonio unido? ¿Cuántas personas las conoce usted así? ¿Y cuántas personas conoce que después de los hijos que tengan 20 años o eso ya están más separados que nunca? Hagamos por ahí un check y verá usted que hay muchas más personas de lo que nosotros podamos creer. Y bueno, yo sé que esto también ha sido bastante información en ese sentido, pero quiero dejarle el siguiente reto para esta semana. Y el siguiente reto consiste en esto. La semana anterior hablábamos de poder entrar en oración. Hoy, la premura, el reto que yo le propongo es ir a ver a una persona, a platicar con esa persona. No le estoy hablando del perdón porque todavía no entramos a eso, pero sí le estoy diciendo que vayamos a ver a una persona, no importa que la hayamos visitado todos los días, pero vayamos a verla en el sentido de ponernos a su disposición para platicar, para entenderla, para saber algo de su vida. Vamos a platicar con esa persona en relación a lo que le duele, en relación a lo que le hace falta, en relación a lo que quiere. No necesitamos solucionarle la vida, simplemente necesitamos prestar atención a lo que esa persona nos quiere decir. Y bueno, como yo sé que son 7 días de que el siguiente programa, pues lo podemos hacer con 7 personas. Entonces la invitación es esa, la invitación es levantarnos de nuestro asiento ahorita que termine el programa, ir a ver a esa persona que puede ser su hijo, puede ser su hija, puede ser su esposo, puede ser su abuela, puede ser su madre, puede ser su papá, quien usted guste. Vaya y pregunte, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? ¿Quieres platicar de algo específicamente de eso? Y cuando usted logre hacer eso, verá que las cosas van a cambiar de manera significativa. Ese es el reto, esa es la obra que yo le pido que hagamos en esta semana, si usted así lo decide hacer. Y bueno, de mi parte, pues no me queda más que agradecerle el tiempo, agradecerle la escucha. Si tiene alguna duda, insisto, por favor, compártanmela por nuestro correo en la línea de la fe@gmail.com. Yo lo espero el siguiente miércoles a la misma hora por el mismo canal. Vamos a tener un especial específicamente, valga la redundancia, y vamos a hablar acerca del pecado. Si es necesario, discúlpeme si ya lo hemos mencionado, pero sí es totalmente necesario tener una sesión de esto, porque sigue habiendo y va a seguir habiendo, eso es un hecho. Hay muchas personas que hacen cosas que ellos piensan que no está mal. Y ahorita que estamos hablando acerca de la sexualidad en relación a la pareja, hay 10,000 cosas que podemos hacer y que están tasadas como pecado. Entonces es bien importante tener esa noción. Yo lo espero el siguiente miércoles a las 5 de la tarde nuevamente para tener este especial. De verdad le agradezco mucho su tiempo, le agradezco mucho su preferencia. Nos vemos el siguiente miércoles, pero como en cada emisión también le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire, a Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y Eduardo en los medios y al padre José Luis encargado de toda esta banda. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. Gracias, de verdad, muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, una semana muy tranquila, una semana muy relajada, lo que queda de la semana, una tarde muy tranquila, abríguese por favor, y yo lo escucho el siguiente miércoles a las 5 de la tarde, nos escuchamos. Muchas gracias, cuídense mucho, que Dios los siga bendiciendo, hasta entonces.
Gracias por habernos acompañado. No te pierdas la siguiente emisión de nuestro programa En la Línea de la Fe, el próximo miércoles a las 5 de la tarde, por nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Gracias por tu preferencia. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Teniendo tu presencia, todo es distinto, todo es bello. Y yo soy un hombre nuevo junto a ti, Señor. Cuando me hablas, me parece que se para el tiempo. Me parece que canta en silencio. Y no necesito nada más. Tú me hallaste sumergido en el más vil pecado. Sin embargo a ti no te ha importado ofrendar tu vida en una cruz. Oh Cristo, a tu lado ya no temo a nada, pues espero verte una mañana y me digas, hijo, ven a mí. Oh Cristo, a tu lado ya no temo a nada, pues espero verte una mañana y me digas, hijo, ven a mí. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.